como estoy empezando un poquito en esto, a mí me gusta mucho objetivar las cosas. Entonces, estaba empezando a hacer eco 3D, pre y post, con una sonda vaginal 3D, ¿no? Para valorar un poquito, pues, no sé, qué diferencias o hacer un poquito un estudio. En ese sentido, no sé, como a lo mejor estás más metido en eso, ¿has visto alguna publicación o algo que podríamos valorar? Yo estoy buscando el área del hiato, midiéndola antes y después y a ver qué pasa, a ver qué sale. O sea, simplemente estoy guardando volúmenes sin evaluarlo. Vale. Yo en 2016, cuando empezó un poco todo esto, hice un curso en la FE con el doctor Noales, porque vino uno que es muy bueno en suelo pélvico, que vino de Italia, pero que él es, creo que de origen árabe, y hablaba de todo esto, de cómo se pueden medir los hiatos. Para los que no sean ginecólogos, pues antes del Valsalva y después del Valsalva puedes ver si hay abulsión del elevado del ano. No lo he puesto porque he visto que igual no era el foro, pero si ponemos la sonda volumétrica enfocándola hacia el esfínter anal, somos capaces de, en el modo TUI, saber si hay un poquito de rotura del esfínter anal, y también haciendo 3D somos capaces de valorar si hay una avulsión del elevador o si hay ciertas zonas en las que se producen rotura del suelo pélvico. Entonces sí que hay parámetros, no me he metido a hablar de ellos porque me parecía excesivo, no era más tan foro, tan ecográfico, pero sí que hay parámetros un poco más objetivables. El doctor Alcázar también tiene alguna publicación. Y lo que pasa es que sí que es verdad que cuando vas a la practicidad del día a día, cuando es un foro un poco más así como académico, sí como que es muy interesante traer, y yo tengo un montón de ecografías de suelo pélvico hechas, pero sí que es verdad que muchas veces no te paras a calcular los volúmenes porque la propia paciente te va contando los síntomas y tú vas haciendo el estudio inicial y no haces tanto estudio post porque la paciente está mejor, pero sí que hay... Sí, sobre todo por curiosidad mía y también un poquito pues, luego, por ejemplo, valorar el explicarle. El ángulo de la uretra también se estudia, de la sínfisis del pubis, la uretra, y cuando se produce una hipermovilidad uretral o la valoración más objetiva de si se reduce la hipermovilidad uretral. Sí que hay unos cálculos, el doctor Alcázar decía que aún no estaban como, bueno, en 2017 cuando estuve con él, que no estaba aún como parametrizado, y el doctor Dietz es el como super mega crack de todo lo del suelo pélvico, que también hay todo el mundo se basa en Dietz y a partir de ahí, pero ahora luego si no te paso el de las publicaciones, que además tengo los vídeos y es súper interesante. Hacer un estudio. No, pero es muy interesante porque es una manera objetiva de ver el suelo pélvico, aunque al final lo más objetivo, o sea, lo más interesante es que la paciente se encuentre bien. A Miguel le quería preguntar esto ¿Puedo decir una cosa? Sí. Nosotros tenemos un compañero que, por circunstancias de la vida, fue a aprender con Diez, se ve que le interesa el tema, y estuvo hablando sobre publicaciones. O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué podemos medir, hacer fotona, y qué podemos medir después? Que yo creo un poco lo que entendía que tú preguntabas y no fue capaz de responderme. O sea, vamos a intentar, tú las mides, yo lo hago y me lo mides después, a ver qué puedo objetivar yo, que me cambie aquí cuando le hago el láser intravaginal. Pero no fuimos capaces de ver qué es lo que habría que buscar. Yo creo que, sobre todo, por ejemplo, cuando haces un láser porque hay un poquito de hiperlaxitud, bueno, un poco, porque hay hiperlaxitud vaginal y quieres, supuestamente no, estamos reduciendo el espacio ese. Entonces, probablemente, si hacemos una valoración, o sea, un corte sagital en el que estamos viendo, coronal, quiero decir, en el que estamos viendo el hiato genital, podemos medirlo y medirlo después y valorar. No sé, podría ser. O sea, en principio la valoración eso es como yo creo que ese es el punto más. Pre y Valsalva, o sea, pre y Valsalva es como para poder medirlo, pero que luego puede ser complicado. ¿El espacio o el grosor? No, el hiato es medir el perímetro. ¿Pero qué es lo que produce el láser ahí? O sea, no sé, vosotros que sabéis más, pero si está más tenso la musculatura. El láser ecográficamente. No, pero es que es eso. Fíjate, en el láser lo que nosotros percibimos como resultado con las pacientes es calidad de vida. La valoración de la incontinencia de orina es muy subjetiva. De hecho, nosotros nos basamos en el ICIC y para mí era sorprendente que había señoras que cuando las volvías a valorar mejoraba mucho, menos frecuencia y menos veces que orinaban y menos cantidad,
pero luego ellas lo percibían eso como un 8 o un 9 y eso no seguía alterando. Y en cambio otras que no habían mejorado tanto eso como su calidad de vida, por eso que es muy difícil y eso es lo que a lo mejor puede crear conflictos y demás. Estaría genial poder hacerlo, pero es que igual que nosotros vemos pelvis de señoras que tienen prolapso y no se les escapa la orina y otras que están perfectas y que tienen escapes de orina, que no sé yo cómo se podría aplicar, pero sería interesante, pero como dicen, si no encontramos unos parámetros que medir, hasta ahora lo que más nos refiere es la calidad de vida de la señora, lo que ella te reporta, estoy bien y estoy mal. Igual que hay señoras que te dicen, no se me escapa la orina y la vas a explorar y te huele a pis, pero no sé, no lo entiende como tal. En el Vela de Florencia de 2019 creo que fue, también hablaron de las ecografías del suelo pélvico pre y post. O sea, yo creo que ahí se está buscando la manera de intentar objetivar, pero claro, si la paciente al final dice que se le escapa el pis, no. Sí, pero que hicieron charlas de ecografías del suelo pélvico también hablaron en Florencia y la verdad es que fue muy interesante. Y una cosa más, Giulima. En este protocolo que habías hecho en los partos instrumentados, porque habías dicho 30 hercios, pero ¿con qué protocolo de la máquina me refiero exactamente? Incontinencia de esfuerzos a 35. De incontinencia sí, de esfuerzo. sí. Muy bien, continuamos. Más preguntas, por favor, en nuestro foro. Doctora. Hola, yo también quería preguntar de incontinencia. Es verdad que yo creo que a todos nos da un poco de miedo, bueno, por lo menos en mi experiencia, la mujer incontinente que te va a venir con un problema de suelo pélvico moderado severo, ¿no? Que a lo mejor es una paciente que es quirúrgica de entrada, pero la paciente no se quiere operar por distintos motivos, o porque, por ejemplo, quiere tener más embarazo, o porque tiene que evaluada por ecografía ves claramente que el suelo pélvico está mal, que el hiato es grande, que las posibilidades de mejorar con el láser son complicadas, y intentas combinar el tratamiento con la silla y el láser para ver si la mujer tiene cierto grado de mejora, porque es verdad que algunas veces, sorprendentemente, mujeres con mal pronóstico de entrada, para que mejoren, tienen una mejoría importante, ¿no? O por lo menos ese pequeño punto que les hace cambiar la calidad de vida y que al final pues ellas están contentas con el tratamiento. Es verdad que no es lo mismo la edad que tiene la mujer, por ejemplo, porque cuando hay un componente no solamente de incontinencia de urgencia, sino que hay un componente una incontinencia mixta. Es verdad que mejora mucho más la incontinencia mixta que la pura que la incontinencia de urgencia pura, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si habéis usado la combinación de silla y láser, ¿cómo lo hacéis habitualmente? O sea, ¿qué protocolo usáis? O sea, ¿usáis a la vez la silla y el láser? ¿Empezáis láser y aconsejáis silla? ¿La mujer primero la ponéis a hacer ejercicio de suelo pélvico, empezáis láser y después reforzáis con silla? En fin, porque yo he probado varias opciones, yo tengo mi sensación particular, pero no sé cuál es la vuestra, y si queréis ahora la discutimos, no sé si... Yo personalmente empiezo los dos a la vez. Hago la sesión de láser, a los 30 días hago otra sesión de láser, a los 30 días hago una tercera sesión de láser, y cuando empiezan la primera les digo ya que vayan empezando a citarse las citas, vayan cogiendo las citas para hacerse la silla del primer día. Que lo hagan lo antes posible. Evidentemente voy a terminar con el láser porque la silla va a terminar antes si la paciente cumple, pero que lo hagan a la vez, sí. Vamos, yo mi experiencia, que no sé, igual no sirve para nada, pero hay algunas mujeres que cuando creo que el pronóstico es malo de entrada, les digo que empiecen con la silla, para ver el grado de mejora que tienen con la silla, porque creo que si no mejoran nada con la silla, van a tener muy poca mejora con el láser. O sea, creo que no van a conseguir un objetivo. No sé si vosotros lo habéis hecho alguno de esa manera, porque cuando el suelo pélvico está mal en el grado que tú crees que el resultado va a ser regular, si no mejoran nada con la musculatura, o sea, si no hay ese porcentaje de mejora, es muy difícil que con láser consigamos que se quede la mujer incontinente o que mejore la incontinencia, en mi sensación. Perdón, y al revés. Y al revés. O sea que yo creo que la idea es buena para intentar discriminar cuando vamos a empezar una terapia, pero creo que cuando el grado es muy avanzado, y no estamos buscando el cero, estamos buscando la reducción de la afectación de ese grado, la combinación terapéutica. Y hoy decíamos con un colega
que lo mono es malo siempre, la monoterapia es mala siempre, incluso en la monogamia, decía de broma él, ¿no? Pero bueno, la idea es que debamos empezar a trabajar siempre las dos, pero por una razón, no por una razón de hacer una ensalada y ver qué pasa, no, porque actúan a niveles diferentes. Quizá la contradicción puede ser cuando trabajamos en un solo sentido. Dos cosas que hagan lo mismo en el músculo a lo mejor se pueden incluso inhibir, pero uno está trabajando la mucosa y el otro está trabajando en el músculo. Habéis dicho aquí hoy una cosa sensata y muy grande. Creo que alaba muchísimo vuestra experiencia y vuestra práctica, que es primero el diagnóstico. Pero después, cuando tengamos que acceder al procedimiento, si vemos deterioro en ambas zonas, en ambos sitios, nuestra mejor sugerencia, nuestra mejor opción es empezar por las dos técnicas. Por tanto, si quieres tener una unidad de buena terapia regenerativa y tal, debes contar con ambas tecnologías. Por lo menos es mi opinión. ¿Adrián? Es interesante el planteo. Yo lo que les transmito es que el Nervio Smooth funciona mejor que la silla electromagnética en incontinencia. Les voy a explicar por qué, pero no es fácil hacerlo funcionar mejor que la silla. Creo que la silla es un complemento muscular muy valioso. Nosotros usamos la silla, pero en relación a lo que decía la doctora, la mucosa responde a estos trenes de pulsos largos. O sea, cuando el otro día estaba en un congreso en Estados Unidos, ¿no? Y había un debate, y les cuento esto porque a qué voy. Láser en incontinencia. Y yo levanté la mano. ¿Qué láser? Láser de CO2. ¿Qué láser de CO2? Y me miran. Pues hay varios láseres de CO2. Hablemos de ancho de pulso. Hablo del CO2 porque es el láser que se habla en todos los congresos. Muy poco se habla del Nervio porque no lo conocen. Es una segunda generación. En ginecología empezó el CO2. En ginecología regenerativa. Por lo menos las primeras publicaciones fueron hechas con CO2. Entonces le digo, mire, si usted me dice láser CO2, es como que yo le diga que el elefante y el perro son iguales porque los dos tienen cola. No es lo mismo. Un láser que emite 9 o 90 milijoules en 1 milisegundo que en 200 milisegundos. El efecto biológico en el tejido es totalmente diferente. Entonces ahí les expliqué un poquito lo que era un efecto termomecánico, un efecto fototérmico, un efecto fotoquímico. Eso es muy distinto. Fíjate lo que pasa en estética. En estética, ¿qué es el 4D? Que mañana les voy a explicar cómo hacer un 4D más rápido. ¿Qué es un 4D? ¿Y cómo funciona el 4D? Métele electroestimulación a la cara y a ver si te la levanta como un 4D. Imposible. Y sí, es magia. ¿Qué pasa? Claro, el tema es la interacción que tiene la mucosa. En ginecología tenemos una ventaja que no la tienen los dermatólogos lo que hacen estética. Que la mucosa responde mucho mejor al smooth que la piel en términos de termocontracción. Ahora, la pregunta es que, claro, hay que saber aplicar ese tren de pulsos largos para lograr una buena termocontracción. Vos podés levantar una vejiga con smooth. No la vas a levantar con el músculo. Está bien, te puede durar una semana ese levantamiento, o te puede durar un mes, o tal vez un poco más. Pero yo tengo pacientes que con tren de pulso smooth, y con esto cierro, vienen cada 3 meses a hacerse su láser y están felices. Sí, les regalo electromagnetismo para que se sientan, porque tienen que venir a hacerse 4 sesiones al año para lograr ese efecto. Porque vos creas vectores. ¿Por qué se usan los hilos en incontinencia y van tan bien? ¿Por qué no son hilos de tensión? Son tension free. ¿Pero qué hacen? 3 estímulos. 3. El primer estímulo es cuando insertás la aguja. Ahí ya hay una respuesta. Segundo estímulo, cuando retirás la aguja. Y el tercer estímulo es todo el tiempo que ese hilo está ahí, son 6 meses. Y funciona. Claramente que funciona. Tiene sus espículas, hay liso, hay de distintos materiales, pero funciona. ¿Por qué? Porque crean vectores de tracción. Millones y millones de vectores de tracción tienen una fuerza resultante que jala. Un tension free traction, como hace el smooth. La gente que no conoce smooth no entiende el efecto que tiene un tren de pulsos largos. La mucosa, si vos sabes depositar la energía, te vas a sorprender. Y yo les puedo mostrar casos en 4D
que se hace en láser 4D, con un efecto de lifting, que vos decís, se hizo una cirugía, se puso relleno, ¿qué se hizo? Está bien, le puede durar un mes o le puede durar un año, no importa. Eso es otro tema que después podemos discutir cómo podemos hacer para que esto dure. Pero yo soy un convencido de que Herbiosmooth es mucho mejor que el electromagnetismo en términos de síntomas urinarios. Y a eso, si le asociás que la paciente es menopáusica y podés trabajar también con el intrauretral, vas a tener todavía mucha mejor capacidad de responder, porque lo que estás mejorando es la continencia. No estás tratando la incontinencia, estás mejorando la continencia a través de una mejora del flujo vascular en el submucoso y la performance del esfínter mucoso. Luego te respondo. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Más? ¿Más? Por favor, un micrófono para la doctora. No, tiene que oírlo todo, perdona. Es una Por preguntita favor, para Adrián. un micrófono para la doctora, que es una pregunta. Perdón, disculpad. ¿Quién es la doctora? Por favor. Josefa Córdoba. Manifiéstese, levántese, doctora. Ahora sí, gracias, doctora. Bueno, Perdón, es una duda que me surgió, no sé si fue que estuve despistada un poco, Adrián, con relación a lo que tú decías de la fabricación de como óvulos de plasma. Me interesó mucho porque yo no soy ginecóloga, entonces honestamente me cuesta mucho poner el plasma intravaginal. Me da un poco de temor. Entonces pienso que sí podríamos regenerar con estos óvulos la vagina. ¿Cómo los haces? Previo al láser, por supuesto. Sí, es plasma rico en fibrina. Vienen unos tubitos especiales, que son los tubos de Chocron, que te forman la malla de fibrina. Los centrifugas, te los separa y ya te forma directamente el coágulo. O sea, son los tubos de él que se venden. O sea, ponemos la sangre en esos tubos directamente, especiales. Exactamente, y te saca el coágulo. Te saca el coágulo de fibrina. ¿Y cuántas veces más o menos lo haces? ¿Cada vez antes del tratamiento? Normalmente lo hago una sola vez, porque ya una vez que vos recuperás ese trofismo, ya la paciente no lo va a necesitar. Eso tiene un efecto en el tiempo, si vos podés aplicarlo y eso tenés 6 meses de una estimulación biológica tremenda. Vale, tenía otra preguntita para ti, ya para no tener que volver a tomar el micrófono. Con relación a cuando decías de la estimulación del clítoris, usas PS03X, yo no la tengo. ¿No podría hacerlo con PS03 normal? Sí se puede, pero no es lo mismo. Habría que calcular ahí los parámetros, es lo que pensé. la cantidad de disparos, porque tiene una disipación de calor en la pieza, dentro de la pieza, porque la PS03 calienta cuando hace muchos disparos. Sí, toca. Es más, de hecho, la PS03X la hicieron porque como yo empezaba a revolear muchos disparos, se calentaba, les llamaba fotones, esto calienta. Así digo claro, yo, porque, y siempre. Porque nadie tiraba tantos disparos. Entonces ahí empezaron a ver y hicieron la X. Ya, yo en ese caso lo que hago es que agarro con una... Porque hago mucho, sobre todo cuando hago para ronquido, utilizo como si fuera una compresa de estas de cirugía, y pues con eso es que disipo el calor, porque también ya me había quejado con Mónica de decirle que cuando se hacen muchos disparos se calienta mucho. La culpa la tiene Mónica, sin De duda. hecho, hasta rompe a veces Por favor, guante. siguiente pregunta, la doctora, para que no se nos vaya el tiempo, porque hay más preguntas por ahí también. Sí. Doctora. Es algo muy rápido para el doctor Gaspar, que se me había quedado ahí un poco en el tintero. Lo del hiperestack me ha parecido súper interesante porque creo que hay un montón de pacientes candidatas a que les podamos ayudar en eso. Entonces, has dicho, solo es anestesia local 5 minutos antes y se tolera bien. Sí, se tolera muy bien. Eso me imaginaba porque habías dicho. Entonces, son 3 pases vaginales, lo otro externo. Y al cabo de cuánto repetiríamos. 15 días. 15 días, ¿cuántas veces? 3. 3 sesiones. Eso. Viene al hilo de esto también. Era si en el estudio de lo del clítoris utilizáis más técnicas o era solo fotona. Solo eso. Ese estudio se manda ahora a publicación, o sea, esperemos que pronto va a haber una evidencia peer review de esto. ¿Más preguntas por ahí, por favor? ¿Alguien más? Por favor, que tenéis aquí al inventor.
¿Alguien más no quiere? Bueno, yo tengo que hacer una pregunta. Pero aparte de una puntualización, te has olvidado cuando has dicho de los 3 efectos del hilo, el fibrogénico. El hilo provoca fibrogénesis y hay que tomarlo en cuenta porque en este mundo en el cual estamos hablando de regeneración, lo que no queremos es fibrosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso, por tanto cualquier hilo nos sirve, hay que tener cuidado con los hilos. Y lo segundo es que te admiro profundamente con respecto al tema del smooth y tu fe con respecto al smooth, pero también todos en nuestra práctica ya sabemos que a veces hay que ayudarnos de otras técnicas también. Y al hilo de eso, lo que quería decirte era con respecto a qué opinas de lo que acabas de comentar, la estimulación de la zona clitoridiana. ¿Cuál es tu opinión con respecto, por ejemplo, al tratamiento que también se está promocionando mucho ahora con ondas de choque? ¿Cómo lo verías tú? ¿Dónde encajaría o no encajaría lo que estás haciendo tú con Smooth con respecto al tema de las técnicas de onda de choque, que ahora han aparecido muchas casas comerciales fabricando aparatos no radiales? Bueno, las ondas de choque son también súper efectivas, de hecho ya empieza a aparecer evidencia. Son terapias que también apuntan a lo mismo, a un efecto regenerativo por distintos mecanismos de acción, pero sí, son muy válidas. Yo no tengo ondas de choque en la práctica, tengo Smooth, bueno, y hago Smooth, pero sí, son muy válidas. ¿Cuál sería la ventaja del Smooth con respecto a las ondas? La ventaja del Smooth con respecto a las ondas es que mis pacientes toleran, o sea, a ver, yo conozco, no he tratado pacientes con ondas de choque, pero tengo reportes de pacientes de un centro, yo trabajo con neuroclínicas, con urólogos que hacen para disfunción eréctil en el hombre y bueno, son más molestas porque ellos también están haciendo hyperstacking de Smooth para ver si logran resultados en la disfunción eréctil masculina. Es decir que siempre la bondad que tenemos nosotros no solo comparado con onda de choque, comparado con cualquier otro láser, tiene un efecto inflamatorio mucho menor y una mucha mejor tolerancia. ¿Alguna pregunta más? Y bueno, también una cosita a puntualizar, que yo creo que Adrián lo ha dicho de forma general, pero que está muy bien, que sí existe el electromagnetismo aplicado al facial, ya se está haciendo y bueno, pues con resultados de momento esperanzadores, pero algunos dispares. Volvemos a lo mismo, todo esto requiere tiempo para poder demostrar su eficacia y su durabilidad, no solamente es el tema de que funcione, sino cuánto funciona y hasta cuándo va a funcionar. Pues quería comentar algo del electromagnetismo para hacer. Nosotros estamos haciendo un trabajo ahora, bueno, ya hemos terminado el seguimiento y con muy buenos resultados y estamos redactando la discusión con electromagnetismo en el envejecimiento para el tratamiento de escenario inflamatorio. O sea, lo que hacemos es medir el factor neurotrófico derivado al cerebro, medir nivel de insulina, factor necrosis tumoral alfa y trabajamos músculos grandes, que son los que producen mayormente mioquinas antiinflamatorias, como los cuádriceps, los glúteos, y la respuesta es tremenda, porque más allá de que podés mejorar una sarcopenia, pero esto, recuperar un tejido sarcopénico te va a tomar tiempo y va a depender mucho del efecto inflamatorio sistémico, pero los músculos son los productores, por eso cuando nos movemos, cuando musculamos, estamos inyectando al torrente sanguíneo mioquinas que tienen efecto antiinflamatorio. Y documentamos en una corte de 22 pacientes la mejoría de sus parámetros inflamatorios, incluidos niveles de insulina, con el Starformer. ¿El ejercicio de mentira? Musculación. no, pero no está hablando de contracción, no está hablando de musculación, está hablando del justo el efecto contrario que hace cuando trabaja la relajación. Y al hilo de eso, hay un estudio recientemente publicado con la enfermedad de SUDEC, con el electromagnetismo. Yo creo que el electromagnetismo va a ser el próximo elemento que nos va a dar unas sorpresas impresionantes en cuanto al control también de la algia, porque solo pensamos en su efecto modulador trófico sobre la hipertonía muscular y la hipertrofia del músculo, pero no nos olvidemos que también hace un efecto, como bien ha dicho Adrián, muy antiinflamatorio porque normaliza y estabiliza la membrana y eso es fundamental. Por eso será, como dice Conan, otra historia.